Aquí seguimos no Faladoiro, vimos de conversar no tempo da entrevista con Bieito Lobeira, responsable de organización do BNG. El será tamén o director de campaña de cara ás eleccións europeas e deses comicios toca falar un día máis na tertulia. Un dos candidatos nesas europeas, o exministro José Blanco, número 10 da lista do PSOE, estivo xe en Santiago e aquí lle preguntaron os xornalistas pola carta que unha das asociacións de vítimas do accidente de Angrois lle enviou o líder do PSOE, a Rubalcaba, pedíndolle pois que freara a inclusión de Blanco nesa candidatura socialista. Logo escoitaremos a súa resposta e xa comentaremos aquí na mesa e tamén falaremos do que se vai sabendo e do que non con respecto ás candidaturas dos demais partidos que se presentan a esas eleccións. Toca falar tamén da viaxe do presidente da Xunta a México e Panamá, xa está de volta Núñez Feijóo, haberá que ver que nos conta dunha visita que en todo caso está a ser moi cuestionada por parte da oposición, particularmente por parte do PSDG, que cree que foi unha viaxe sen ningún tipo de contido. E hai hoxe tamén unha denuncia do PP contra o alcalde de Ourense, Agustín Fernández, por aprobar a urbanización da rúa na que el vive, pois con cargo ao plan E, os cartos do plan E, pois isto xa data de hai uns anos, logo comentaremos tamén na mesa. Están hoxe connosco no Faladoiro a abogada María Sierra. Que tal, María? Hola, que tal? Benvida un día máis, e os profesores Jano Leis e Suso Veiga. Jano, que tal? Benvido. Un día máis, e Suso, como sempre, un placer terte por aquí. Igualmente. Bueno, pois empezamos falando das eleccións europeas, empezamos en particular con a cousa de hoxe mesmo, o descontento das vítimas do accidente ferroviario de Angrois pola inclusión de José Blanco na candidatura do PSOE. Unha desas asociacións de vítimas ven de enviarlle unha carta a Alfredo Pérez Rubalcaba para pedirlle que saque a José Blanco desa candidatura. Dicían que hai 80 persoas que xa non poden votar polas chafalladas na xestión do exministro. Hoxe lle preguntaban precisamente a Blanco, pois nunha comparecencia que tiña no Pazo de Raxoi sobre esta cuestión. Isto era o que dicía o exministro socialista. Primero la verdad y luego, si cabe, la exigencia de responsabilidades. Por lo tanto, esta es la primera reflexión. La segunda reflexión: yo soy el responsable político de haber hecho la mayor inversión en la alta velocidad en Galicia, de priorizar la inversión en la alta velocidad en Galicia sobre la alta velocidad en otros territorios. Ahí acaba y empieza mi responsabilidad política en relación con la alta velocidad. Bueno, parece que a Blanco lle está a costar moito, non, a súa inclusión na lista, primeiro polas reticencias que tiña Elena Valenciano, que ela negou a cabeza da lista, pero que si transcenderon. Agora están estas queixas do Albia. Aquí na mesa, como se ve esa noticia que se confirmaba estes días? Por exemplo, ti, Suso, que creo que xa falamos en algunha ocasión, non, especulando sobre se estaría ou non Pepe Blanco nesa candidatura do PSOE. Bueno, que me parece a inclusión de... Bueno, relativamente normal, dado os códigos de comportamento que nesta materia rixen dende hai tempo polo menos nos dous partidos que teñen máis representación no Parlamento Europeo, dos partidos estatais que teñen máis representación. Normalmente, neses partidos, os candidatos principais que van nas listas reúnen unha destas dúas condicións, ou ben son, digamos, vellos combatentes, por así decirlo, que van ao Parlamento Europeo como se fora un balneario, a gozar dun descanso político, entendas isto en sentido figurado sempre, pero, bueno, creo que vai, digamos, unha prexubilación política. E logo tamén hai outro tipo de candidatos ou candidatas que sería un pouco o contrario, van ao Parlamento Europeo para comezar ou reforzar o inicio dunha carreira política. Obviamente, Xosé Blanco é dos primeiros, non? Ainda que non é moi vello, biolóxicamente falando, pero mesmo el dixo que asegurou, non sei se será certo finalmente, pero que sería a derradeira estación política da súa viaxe, non? Case descartando que pudera volver a Galicia, non? Ou vir a Galicia a facer política. Eu creo que nos primeiros postos é a única persoa vinculada a Galicia que está aí. Non, en certo sentido, non é mala do punto de vista do marketing político, porque foi unha persoa que tivo moita presenza na vida política galega nos últimos anos, ainda que non actuando aquí, sino actuando
dentro do ámbito estatal. Ben é certo que hai este episodio último do accidente gravísimo de Angrois, no que el, e non só el, están afectados por canto ocuparon no pasado ou ocupaban agora responsabilidades políticas e, neste caso, dende as víctimas ou dende outros sectores. Por exemplo, eu son dos que creo que nese tipo de feitos tan graves, ademais do que ocurra no ámbito xudicial, pois eu creo que os políticos en activo deben asumir responsabilidades políticas. Non significa que foran eles directamente os causantes, pero, mesmo por un respeto á gravedade do sucedido e tamén as víctimas ou as familiares das víctimas. Pero, vaya, en definitiva, visto que candidatos ou candidatas hai galegas a estas eleccións, e sabendo que do PP ainda non hai noticia, no caso do Partido Socialista, tamén podría ser Antolín Sánchez Presedo un bo candidato en termos relativos, menos famoso que Blanco, pero, seguramente con máis experiencia de traballo nesa institución parlamentaria. María e Jano, que pensades? A ver, se ceden a quenda, teño que asinar eu. A ver, María. Vamos a ver, yo creo, no me sorprendió la designación de José Blanco, por cuanto que yo creo que era un secreto a voces, cuando menos su intención de ir en las listas. Es verdad lo que él decía al respecto de que los dos partidos más importantes de España vienen haciendo un uso un poco particular de lo que son las listas de las elecciones europeas, y de hecho Ramón Jáuregui ya dijo en su momento que el Parlamento Europeo era un cementerio de elefantes, ¿no? Que es un poco lo que él acaba de describir de otro modo. Me parece, por tanto, que es una práctica que entra dentro de la práctica habitual, pero que no por ello a mí no deja de parecerme preocupante, porque luego tendremos oportunidad de hablar del alcance que tiene el Parlamento Europeo y de la importancia que tiene, y quizá de la falta de conciencia que los ciudadanos de a pie tienen de esa importancia y de esa trascendencia de lo que allí se resuelve y de lo que allí se debate y de lo que allí se discute. Y creo que este tipo de cuestiones, como el hecho de que personas que han estado vinculadas a un partido político, que hayan tenido una trayectoria, que en un determinado momento se les ponga en una lista casi como un premio de consolación o casi como un broche final a su carrera, pero no por otros motivos que lo puedan justificar de una manera más objetiva o más racional, o más derivada del mérito de la capacidad, pues ahondan en ese sentimiento que tiene la ciudadanía de distancia con respecto a Europa, ¿no? Efectivamente, él superó, supuestamente, porque como tú bien dices no se reconoció en ningún momento de forma oficial, pero parece que superó pues las reticencias de cierto sector de su partido al respecto de estar en la lista, y no cabe duda que esto es un varapalo. Esto me refiero a la carta que tú comentas, que una plataforma de afectados del trágico accidente del Albia pues ha enviado a Rubalcaba. Yo pienso que este tipo de cuestiones ya se han debido de valorar antes de dar el paso, porque el hecho de que pudiese verlo la sociedad como responsable político del accidente en alguna medida, el partido ya lo conocía, ya lo sabía. Por lo tanto, yo creo que una vez hecho oficial que ocuparía el puesto 10, yo creo que no se va a dar marcha atrás a esa designación, pero en cualquier caso pues habrá que ver las reacciones que tenemos hoy y mañana, porque la noticia es muy reciente, ¿no? A Janos o cemiterio de elefantes non creo que lle faga ninguna graza, digo, porque ti como europeísta convencido que eres, non? A ti gustaría che outra cousa, non? Pero lo compartes o no? Pero vamos a ver, comparto o feito de que lamentablemente isto que está a ocurrir outra cousa outra cousa que me doe especialmente para un europeísta convencido, como acaba de decir Susana, para un europeísta convencido. Eu creo que si de algo me sinto orgulloso de ser europeo, e ademais europeísta federalista, claramente federalista e europeísta. E a mí unha das cousas que me preocupan cando se utilizan criterios de confección das candidaturas europeas a eleccións europeas, que eu basicamente estou de acordo co que decides aquí, e sobre todo cos enfoques que se dan, polo menos aquí en España,
a confrontación electoral destas eleccións europeas por parte do conxunto das forzas políticas, prácticamente sen excepción, moi en clave interna, moi en clave orgánica, moi en clave endogámica, moi en clave española, me parece que é unha auténtica frivolidade, unha auténtica frivolidade. Eu creo que para aqueles que somos europeístas convencidos porque creemos que, ademais, os problemas deste país, de Galicia e de España, só poderán ter solución en clave europea, na dimensión europea, porque a única maneira de facerlle fronte pois os grandes retos que están plantexando neste momento que pode plantear o capital financeiro no mundo é a través de grandes espacios transnacionais e, polo tanto, de espazos como pode ser o espazo europeo. Me parece que plantear estas cuestións, é dicir, facer fronte a unhas eleccións europeas en clave a ver que é o que vai pasar entre PP e PSOE pensando en as próximas eleccións españolas, municipais e autonómicas e nacionais. Bueno, logo que os criterios de confección de candidaturas, pois ao final un vexa que parece ser que o que prima esta especie de exilio dourado, realmente me parece, vamos, xogar frívolamente. Eu, a verdad, que eu digo así como moi cabreado ante esta cuestión. Nunhas eleccións europeas que son claves para a conformación, para o futuro de Europa, e que, volvo a insistir, que somente en clave europea poden ter solución os nosos problemas como país, os gravísimos problemas que temos neste momento como país. Bueno, por lo tanto, desde ese punto de vista, que quere que lle diga? Pois a miña enorme preocupación, por como se están planteando estas cuestións, enfocando estas cuestións. Suso, non sei se querías decir algo. Eu non quero quitarlle importancia a este factor do uso que fan, sobre todo os dous principais partidos, do tipo de candidaturas que confeccionan, por exemplo, na falta de atractivo que teñen as eleccións europeas para unha parte do corpo electoral. Pero, sin embargo, quixera deixar constancia de que este problema da desafección, ou da relativa desafección do electorado respecto a este tipo de convocatorias ao Parlamento Europeo, non é de agora. Digamos, vense registrando, dende que aquí comezaron as eleccións europeas, que foron concretamente no ano 1987. Se un repasa os registros de votación, menos cando coincidían esas votacións con unha convocatoria, por exemplo, de eleccións municipais, cousa que sucedeu, recordo no ano 89, no ano 99, volveron a coincidir. Nese momento hai unha maior participación porque son dúas urnas que están ali, entón, é máis doado votar. Pero cando van separadas do resto, como ocurriu hai 5 anos e anteriormente tamén, hai máis abstención, menos participación. O cal creo que ten que ver non só con esta táctica, digamos, utilizada polos dous partidos, sino tamén polos déficits que ten o proceso de construción europea. E un dos déficits, é un lugar común isto que vou indicar, é precisamente que normalmente eso faise máis ben de arriba a baixo, hai un proceso moi burocrático, as tomas de decisións están reducidas a certas élites en Bruselas, non hai moita transparencia, desde logo non participación, e, claro, a xente que logo a cada escano no Parlamento Europeo e que foi elexida no ámbito do Estado español, pois tampouco se deixa ver moito por aquí. Aquí ten habido ilustres eurodiputados que seguramente eran perfectos descoñecidos para a xente que os votou. E claro, eso, desde logo, empeora as cousas, non vai en sentido contrario. E isto é moito máis grave nun momento onde eu si estou de acordo na gravísima crise económica na que nos atopamos, onde se toman decisións moi relevantes no ámbito da Unión Europea e onde o Parlamento pode ser, ainda que non é única, unha ferramenta que precisamente sirva para cambiar esas políticas nun sentido máis favorable ás maiorías sociais, pois justamente agora o problema que se lle plantexa seguramente a moita xente, pero para que vou a votar eu ali se o que eu diga, o que eu vote, non se vai notar. Eu creo que eso, efectivamente, hai que combatir esa idea, pero ademais de combatila verbal ou retóricamente, hai que combatila tamén cos exemplos prácticos, digamos, comprometéndose por aquela xente que, ou foi xa eurodiputado ou eurodiputado ou quere selo agora.
Sí, non, totalmente de acordo. O que pasa, fixemos a singularidade, a lamentable singularidade desta confrontación política europea aquí en España. No resto de Europa o gran problema é o eixe do debate é euroescépticos e europeístas, e en España ni euroescépticos ni europeístas. Claro, porque Ni euroescépticos Non ni estamos europeístas. nin neso, non? Non estamos nin nesas. Isto é tremendamente preocupante, o que pasa é que efectivamente o que acaba de decir Suso creo que ten toda razón. Isto non é novo, isto que se ven de alguma maneira contribuindo desde fai moito tempo. Fai tempo todos os españois éramos europeístas, pero éramos europeístas porque Europa aportaba. No momento que Europa deixou de ser a vaca leiteira, pois parece que todos nos esquecemos de Europa, pero, bueno, que me preocupa fundamentalmente é que a clase política e os representantes públicos pois non trouxeran o debate de Europa precisamente introduciran o tema do debate de Europa dentro da ciudadanía española, ¿no? E agora, pois nestas estamos e, por tanto, estamos recollendo o que de unha maneira sementamos, ¿no? María. sí, que en línea con lo que está diciendo Jano, efectivamente, si por ejemplo leemos las noticias relativas o referentes a las elecciones europeas en Europa, es decir, en los otros países, dejando al margen España, efectivamente la preocupación está en esa alianza de extrema derecha que se ha firmado, en el peso y la trascendencia que pueda tener, en si se le hará frente o no, de qué manera, en cómo afectará en políticas que nos afectan efectivamente a todos los países de Europa y España especialmente por su situación geográfica, como es problemas de inmigración, etc. Sin embargo, si tú automáticamente lees las noticias relativas a estas elecciones y centradas en nuestro país, resulta que el debate es un debate semejante al que hubiera si las elecciones fueran unas elecciones nacionales, es decir, al gobierno de España. Están debatiendo que si los recortes, que si los no recortes, que si parece que estamos otra vez como si nos hubiésemos metido en el túnel del tiempo y hubiéramos retrocedido hace 2 años en las últimas elecciones, porque el discurso es exactamente igual. Por eso yo decía que por supuesto que no es nada nuevo, por supuesto que, como acaban de decir en la mesa, tradicionalmente viene siendo así en las elecciones europeas, que la desafección caracteriza estas elecciones, pero lo lamentable es que pasando los años que siguen pasando, siendo cada vez mayor, se supone, nuestra cultura democrática de todos los efectos, que no se haga entender a la ciudadanía que las elecciones tienen una trascendencia en nuestro día a día, porque yo, por ejemplo, en mi profesión, todos los días trabajo con normativa europea. Todos los días me pasan por mis manos resoluciones del Tribunal Europeo que afectan a los ciudadanos de España para cuyos intereses yo estoy trabajando. Eso en muchísimos otros sectores ocurre también en su día a día, en la pesca, en la agricultura, en cantidad de sectores. Por lo tanto, lo increíble es que los gobiernos no sean capaces de hablar en un lenguaje coloquial, cercano, accesible, y no hagan entender a los ciudadanos que esas decisiones que se toman en esa Europa que a veces parece tan abstracta, luego las estamos nosotros sufriendo, padeciendo o disfrutando en nuestro día a día. Ese es el problema, ¿no? Y choca que cuando se hagan las listas, pues yo no voy a entrar a valorar, por ejemplo, la lista del PSOE, porque no soy quien de hacerlo, no tengo conocimientos personales de cada persona, pero ese tipo de justificación de lista cremallera, un hombre delante, una mujer detrás, fulanito por el poder que tiene la baronesa andaluza, entonces ella tiene que ir de 3, y entonces en el 4 se mete fulanito, porque claro, también hay que darle el puesto a no sé quién. A mí me parece lamentable. Luego, de última de las alegaciones, dicen que además son personas sobradamente preparadas y con una trayectoria profesional que les va a... Pues empieza por decir eso y luego cuéntanos que además es andaluza o que además es... Pero ponen de último lo que en mi opinión debería de ser la primera de las alegaciones, que es el mérito y la capacidad y la preparación que se le presupone para ocupar un puesto que puede tener muchísima trascendencia para nosotros. Bueno, estamos fatal de tempo, así que pido vos que sexades concisos, pero por poñer en riba da mesa outra das cuestións de actualidade desta semana, falando das eleccións europeas,
podemos escoitar un intercambio de opinións enfrontadas en torno á candidatura do BNG, a súa alianza con Bildu, non? Moitas reaccións do Partido Popular. Hoxe mesmo o vicepresidente da Xunta, na rolda de prensa posterior á reunión semanal do goberno que presidía el, porque estaba Feijóo fora, aínda que xa está de volta, dicía Rueda que é unha alianza difícil de entender, que está seguro que vai ser dificilmente comprensible por parte dos cidadáns, non? Houbo formas de referirse a esta coalición moito máis duras, non? Por exemplo, da voceira do PPDG, Paula Prado, que dicía que o Bloque lle está pedindo aos galegos que lexitimen 50 anos de terrorismo. Bueno, pido unha impresión moi breve sobre esta polémica, non? Entre PP e o BNG, estamos xa, vémolo, non? Estamos xa en campaña e parece que vai ser tamén un dos argumentos, non, Suso, contra esa alianza. Bueno, brevemente, non digo eso. Era previsible que esa alianza suscitara seguramente certa sorpresa ou provocara a necesidade de unhas explicacións adicionais por parte dos dirixentes do BNG porque, efectivamente non tiña sucedido antes ese tipo de alianza en outras convocatorias europeas. E, evidentemente, dentro de Bildu hai xente como Óscar Cartasuna ou Aralar, que teñen un pasado de clara condena da violencia en todo momento. Hai outro, Sortu, que, sin embargo, ten unha trayectoria diferente, que afortunadamente abandonou posicións favoráveis ou defensoras da violencia practicada por ETA e agora comprometeuse formal e xurídicamente a condenala. Pero, evidentemente, isto eu entendo que suscite problemas. O quizá non entendo tanto, sinceramente, é a utilización deste asunto por parte do Partido Popular. Ainda que na política xa sei que se utiliza todo para deteriorar o adversario, pero digo, non entendo moito, e desde logo aí distingo a reacción de Paula Prado, que me parece un abutad, un exabrupto, digamos, puramente de Pedro Puig, que me parece unha crítica realmente máis digamos, nada que ver, non? Unha con máis outra. civilizada, diría eu. Pero o que non entendo, digo, porque o Partido Popular non creo que este disputando co BNG moitos votos nestas eleccións, non creo que vaya a disputar moitos. Non creo. Entón, eu entendería máis que tú critiques a aquela forza política coa que vas competir por un mercado electoral contiguo. Pero non creo que sexa o caso. E, ao mellor, o Partido Popular, por certo, facendo eso, igual querendo conseguir un objetivo, consigue o contrario. O mellor fai un favor ao Bloque, pásase de frenada. E entón, excita un pouco a lóxica reacción de decir, pero non, eu teño as miñas dúbidas con relación a esta candidatura, pero se me di vostede e a máximo día así, non teño ninguna. A ver, por aquí, Jano e María, que pensades? Rapidamente. No, eu coincido basicamente co que acaba de decir Suso. Me parece unha torpeza por parte de Paula Prado, independentemente de que me parece un exceso verbal, grande, me parece unha torpeza política, porque non creo eu que a candidatura da que forma parte o BNG vaya a ser unha candidatura que vaya a rivalizar no espacio electoral e en votos co Partido Popular. Eu, nese aspecto, tamén valoro moi positivamente as declaracións de Pedro Puig, que é unha persona que coñezo, unha persona enormemente sensata, que creo que fixo unha reflexión política moito máis ecuánime, moito máis axustada á realidade. En todo caso, me parece que isto, por parte de Paula Prado, é poñer en valor ou poñer en riba da mesa unha discusión que me parece que o Partido Popular non lle beneficia absolutamente nada e ao mellor o único que fai é beneficiar ao BNG. E que hai que entender unha cuestión, creo que hai que empezar a entender, primeiro, que Bildu e Sortu é unha formación política legal, por lo tanto, creo que hasta aí non debe haber ningún problema para concertar algún tipo de alianza. Ben é certo, si é certo, que políticamente no pasado máis recente hai unha identificación, polo menos socialmente, unha certa vinculación entre o que foi todo o mundo de ETA e o mundo proetarra que está aí, pero que eu creo que é un tema, o de ETA, que está encauzado, e que, pois efectivamente, pode ser un certo contratempo, pode ter algún tipo de contratempo en termos electorais para o BNG este tipo de alianzas. En calquera caso, creo que hai que empezar a ver o tema do País Vasco
e o Partido Popular debera de contribuir a velo en termos de normalidade para tratar de garantir a paz e non introducir este tipo de temas que me parece que no fondo non se está falando de Europa unha vez máis, sino que está falando outro tipo de cuestións e facendo máis unha utilización do terrorismo con fins puramente electoralistas, me parece desafortunados. Bueno, María, rápidamente, que temos un poquinho tempo. Partiendo de la base de que, como acaba de decir Jano, Bildu nos guste o no nos guste, es una formación política legal y que por lo tanto juega en el mismo partido y con las mismas reglas que el resto de jugadores, que son el resto de partidos políticos, y por lo tanto que todas las alianzas que se realicen en ese contexto son alianzas legales que merecen del respeto de los demás oponentes, yo sí considero que es normal que se haga una crítica, pero una crítica dentro de esos límites, de los límites del respeto, porque es pues una jugada como las que se pueden realizar en el ajedrez. Te puede parecer más rastrera, menos rastrera, pero siempre y cuando sea una jugada que las reglas permiten, hay que respetarla. Entonces, dicho esto, yo creo que Paula en este caso no estuvo acertada en absoluto. Yo estoy muchísimo más en la línea de Pedro Puy y sí que creo que por ese pasado, no de Bildu como partido, pero sí de cierto sector integrante de Bildu, la sociedad española y gallega sentimos, yo me incluyo, un rechazo inevitable hacia esa formación. Entonces yo creo que eso va a llevar al BNG a tener que dar una explicación a sus votantes, una explicación fundamentada para que se sienta apoyado en esa decisión de esa alianza. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque que se ha tomado la decisión de hacer la alianza, eso está claro, es público y notorio, pero ¿qué le lleva al bloque nacionalista galego a hacerlo? Yo, como ciudadana gallega, de verdad que no lo sé. Es más, me he molestado en verlo, en estudiarlo, en buscarlo, en entenderlo para poder hoy hablar sobre el tema, y una vez más me encuentro con lo que Jano dice, que no se habla de Europa, no se habla de programa, no se habla de que en qué repercute a los gallegos, por qué los gallegos deben de votar al bloque en alianza con Bildu. No se explica. Entonces, si ya cuesta en cualquier alianza, y yo lo he dicho en esta mesa, refiriéndome en otra ocasión a la alianza de Compromiso por Galicia, que me preguntasteis también, si ya cuesta entenderlo en alianzas de ese tipo, en este caso, con un partido que, no vamos a ser hipócritas, vamos a reconocerlo, todos de alguna manera sentimos un rechazo hacia él por ese vínculo y sin perder de vista, que vuelvo a decir que es un partido legal, pues yo creo que les va a traer consigo la exigencia de explicarse de una manera más profunda de lo que se hubieran tenido que explicar si la alianza fuese con otro partido diferente. Temos que ir a publicidade, pero Suso, di algo por... Moi brevemente, evidentemente, a situación desexada para o BNG sería presentarse como tal BNG, como fixo no ano 99, por certo, e obtivo representación Camilo Nogueira. Que ocurre? Que agora, debido á división do nacionalismo que se registrou dende hai 2 anos, a situación electoral, a posición electoral do BNG está moi debilitada. E levando como leva Ana Miranda, que eu a coñezo ben e que é unha candidata magnífica, porque xa experimentou e demostrou como se pode precisamente representar ben no Parlamento Europeo, levar xente ali, estar en contacto, digamos, dignificar xustamente o Parlamento Europeo no que ela cree na práctica, non só retóricamente. Curiosamente, o BNG ten un problema e é que non ten forza electoral suficiente e ten que pensar en aliarse dado o carácter destas eleccións que teñen un distrito estatal. Entón aí é onde aparece a discusión. Yo aí te doy la razón. Lo que, por ejemplo, cuesta creer o entender para una persona fuera del partido, ese análisis es obvio y es evidente. Está claro que si se buscan esa alianza es porque tienen una necesidad de hacerlo para obtener representatividad, pero lo que cuesta entender es, y lo que da pena como gallego, independientemente de que sea o no, por ejemplo, mi ideología, es que no sean capaces de hacer un frente común y que tengan que echar mano de partidos, unos estatales, otros de otra comunidad autónoma, que nada tienen que ver de principio... Mira, eu personalmente, vou dicir, esta é unha opinión estrictamente persoal. Eu desexaría que BNG
Anova e Compromiso foran todos xuntos nunha Pues candidatura eso es lo que yo galega. estoy Este diciendo, sería o meu y desexo. eso es lo que yo en esta mesa ya dije Y en otra ocasión, que es lo único que en mi mente non foi entra posible. como normal. E entón cada un dos tres Sí, vai con sí es socios, legítimo. con socios distintos. Sí, es legítimo. Y entonces, yo ya he dicho que hay que respetarlo. me Pero parece- a mí eu como gallega, eu tamén. no es lo que me hubiera gustado. Ah, Ni eu ni lo que entiendo que los gallegos van a entender con más facilidad. No. Sí, pero, en cambio, Semella que se intentou, por menos Xavier Vence, semella que o intentou. Sí, Semella, a mí intentouse. é a impresión que teño eu, pero Pasa que non só dependía del, claro. En clave galega, en termos especificamente galegos, é moito Rapidamente. máis inconveniente, moito máis importante a compañía de PNV e de Convergencia e Unión. Na medida que as políticas que poidan impulsar PNV e Convergencia e Unión son moito máis prexudiciais para os intereses galegos, sin ningún xeno de dudas que os intereses tamén en su momento. Bueno, Sí. No, si yo os no estoy intereses que ten equiparando, hoxe bueno, a marxe xa das declaracións no seu momento polo tema do AVE, etc. Sí. Os intereses que poida ter Euskadi ou que poida ter Cataluña non son intereses comparables, efectivamente, complementarios cos con intereses que poida unos ter con Galicia. otros y con Galicia. Que ter Galicia, en cambio deso non se fala No, prácticamente. non quero Falamos cortar, e pero falamos do tema de Bildu, non? Non quero cortar, pero teño que cortar, que imos moi mal de tempo. Temos que facer unha pequena paradiña para a publicidade, e á volta temos pouquiño tempo de tertulia, pero temos que falar da viaxe de Feijóo destes días, así que pequeno descanso, volvemos de contado.